especial estar con ustedes nuevamente esta mañana. El pastor Daniel y el pastor José Adán no querían ir al viaje, pero yo les dije, vayan, hombre, yo voy a ayudarles allá. Entonces aceptaron y por eso están por allá. El día de hoy vamos a continuar con el estudio en el libro de Hechos. Y antes de comenzar, vamos a tomar un tiempo para orar. Que el Señor pueda preparar nuestros corazones y que pueda hablarnos a través de su palabra. Señor, en esta mañana quiero darte las gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, que estás levantando, que estás plantando en este lugar. Gracias por cada hermano que ha dispuesto su corazón, Señor, para estar aquí y para participar, Señor, de este servicio de adoración a ti. Queremos encomendar, Señor, en tus manos el estudio de tu palabra. Señor, danos oídos para oír, corazón para entender, Señor, y que cada cosa que se diga, Señor, sea conforme a lo que tu palabra, Señor, nos ha mostrado. Háblanos, Señor, edifica tu iglesia. Anímanos, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé a cuántos de ustedes les gustan las iglesias pequeñas. ¿Les gustan las iglesias pequeñas? ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano los que les gustan las iglesias pequeñas? Oh. Muy bien. A mí también me gustan las iglesias pequeñas. Pero las iglesias se parecen a los bebés, que son bien lindos cuando están chiquitos, ¿verdad? Pero crecen. Y luego empiezan a caminar. Y luego crecen más y se vuelven adolescentes. Y luego uno se encuentra en un montón de desafíos, ¿verdad? Y se pregunta, ¿por qué creció? ¿Verdad? Mejor si hubiera quedado chiquito. Pero crece, ¿no? Crece. La iglesia es igual. La iglesia de Cristo, su naturaleza es una naturaleza de crecimiento. La iglesia es un organismo vivo. No es una organización, está viva. Y por lo tanto la iglesia crece, se reproduce, y algo que me encanta de la iglesia es que prevalece. Jesús prometió eso en Mateo 16, 18, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay nada que pueda destruir la iglesia de Cristo. La iglesia va a perseverar hasta su venida. Ahora, el crecimiento trae consigo desafíos, retos, dificultades, y esta mañana vamos a estudiar cómo los apóstoles afrontaron el crecimiento de la iglesia en Jerusalén y cómo se organizaron para poder seguir creciendo y llevar el evangelio no solo a toda la ciudad de Jerusalén, sino también hasta lo último de la tierra. Entonces, pensando en eso, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 6. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. En esa iglesia estaba pasando algo muy especial, y es que se había multiplicado el número de los discípulos. En el pasaje uno va a observar que a los miembros de la iglesia no se les llama creyentes ni asistentes, se les llama discípulos. Él dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Lo que había en esa iglesia era un crecimiento de discípulos. Es importante que nosotros tengamos claridad cómo se mide el crecimiento en la iglesia. ¿Qué significa que la iglesia crezca?
Muchos piensan que el crecimiento de la iglesia consiste en el número de asistentes los domingos, pero eso no es crecimiento necesariamente. Por otro lado, hay personas que piensan que el crecimiento de la iglesia es algo interior en las personas y dicen, bueno, en esta iglesia solo tenemos 20 personas, pero somos muy profundos, hemos crecido mucho en doctrina. Pero eso también está mal. Cuando una persona crece espiritualmente, lo que produce son otros discípulos, otras personas. Entonces, ¿cómo definimos al crecimiento de la iglesia? El crecimiento de la iglesia se mide en el número de sus discípulos. Literalmente la palabra discípulo significa aprendiz. Personas que quieren aprender y ser como Jesús. Es importante para nosotros ser claros qué esperamos de cada miembro acá en Impacto. ¿Qué espera el Señor de cada miembro? ¿Sabe lo que el Señor espera de cada miembro de la iglesia, de la congregación? No es solo que venga a la reunión. Es bueno que venga a la reunión. Nos alegramos que está aquí. Pero no es suficiente. Lo que el Señor espera de cada miembro de la iglesia no es solo que sirvan en un ministerio. Necesitamos que sirvan en los ministerios. Dios espera más aún que ofrendemos. Es bueno que ofrendemos. Pero Dios espera más que eso. Lo que Dios espera de cada persona es que se vuelva un imitador de Él. Pablo escribió en 1 Corintios, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Entonces lo que el Señor espera es que cada uno de nosotros podamos anhelar con todo nuestro corazón ser imitadores de Cristo. En Génesis capítulo 1 versículo 28, el Señor le dio una tarea a Adán y le dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Dios había hecho a Adán a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Varón y hembra los creó, ambos eran a imagen de Dios. Así que esas personitas que iban a llenar la tierra, ¿a quién se iban a parecer? A Dios, porque eran hechos a imagen de Dios. Pero por el pecado, Adán llenó la tierra, pero no la llenó de personas que reflejaban la gloria de Dios. La llenó de personas pecadores, caídos, perdidos. Ahora Cristo, a través de la iglesia, quiere llenar esta tierra de personas que reflejen su gloria, que reflejen su carácter, su santidad, su amor, su justicia. Eso es ser discípulo de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere de la iglesia, que esté llena de personas que reflejen la gloria de Cristo. Ahora, una pregunta, y no levante la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos de Cristo? Hemos reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida y ahora queremos que Él se refleje a través de nuestra vida. Queremos que la gente vea en nosotros a Jesús. Ese es el verdadero crecimiento de la iglesia. Ahora, con el crecimiento en la iglesia del número de los discípulos, también vinieron desafíos y uno de ellos fue la murmuración. Empezó a haber murmuración en la iglesia. Dice versículo 1 que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, pero esta iglesia realmente toda era judía. Entonces, ¿a qué se refiere que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos? Es que habían judíos que habían crecido afuera de Israel, habían crecido dentro del Imperio Romano y su idioma era el griego. Y habían otros judíos aquí en la congregación que eran nativos y su idioma era hebreo. Entonces empezaron a haber un rumor, una murmuración. Empezaron a hablar en contra de la iglesia, que había una preferencia para las viudas de los hebreos, de los nativos, y que se estaban descuidando las viudas de los griegos. Saben, la iglesia desde que comenzó, desde el día en que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, ha recibido persecución, ha recibido oposición.
En Hechos capítulo 2, versículo 13, cuando el Espíritu Santo vino, la gente empezó a burlarse y a decir, estos están llenos de mosto, están borrachos, ¿verdad? Estos hablan así porque están ebrios. Luego vemos que la iglesia también en el capítulo 4 fue perseguida por los principales sacerdotes y llevaron ante el concilio a los apóstoles para que dejaran de predicar. Vemos la hipocresía también de Ananías y Zafira en el capítulo 5. La iglesia desde que comienza ha tenido oposición, siempre han habido problemas en la iglesia y hermanos, cuando una iglesia no tiene oposición, no es la iglesia de Cristo, es una secta, porque la iglesia de Dios siempre ha tenido oposición. Ahora, si tuviéramos que elegir en qué oposición queremos, yo creo que una de las peores, hermanos, una de las peores es la murmuración dentro de la iglesia. Porque cuando uno ve la iglesia siendo perseguida por el mundo, lo que pasa con la iglesia es que se santifica, se purifica, se anima. Cuando el mundo persigue a los cristianos, lo que ha pasado en la historia con la iglesia es que se ha levantado una generación de cristianos aún más comprometidos y los falsos cristianos se van. Nosotros decimos, Señor, gracias porque en Honduras no persiguen a los cristianos. Y bueno, es una bendición. Pero en esos lugares donde persiguen a los cristianos son verdaderos, son genuinos. Aman al Señor. Entonces la persecución, bueno, es mala, pero produce efectos buenos. Ha producido efectos buenos en la iglesia. Ahora, la murmuración sí ha sido algo bien dañino a lo largo de la historia en la iglesia. La murmuración es muy destructiva. Porque es la oposición de los mismos hermanos entre los mismos hermanos. Busca dividir el cuerpo de Cristo. Es algo muy doloroso y nosotros como iglesia somos llamados a cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Un problema del pueblo de Israel era su murmuración. Y la razón por la cual Dios castigó duramente al pueblo de Israel era por esa actitud, por ese pecado de murmuración. Ellos murmuraron contra Dios. Y Dios tan bueno que fue con ellos, pero ellos murmuraban contra Dios. Ellos murmuraban contra Moisés, que era el hombre más manso de la tierra. Así que la murmuración tiene que ver con un corazón rebelde, un corazón mal agradecido. Si nosotros pudiéramos hacer una estadística, hermanos, si nosotros pudiéramos llevar un conteo de cuántas iglesias se han dividido por la murmuración, nos asustaríamos. ¿Cuántas personas se han desanimado de seguir en la iglesia por la murmuración? ¿Cuántos pastores y líderes han dejado el ministerio por causa de la murmuración? Realmente tendríamos datos asombrosos. Pocas cosas hacen tanto daño a la iglesia como la murmuración. Por lo tanto, hermano, la exhortación es no participe de la murmuración. Si hay algo que está mal, hermano, hable con sus autoridades, ore por los problemas de la iglesia y propóngase ser parte de la solución de esos problemas. Ahora, ellos estaban murmurando, ¿verdad? Y el problema era la atención de las viudas. Y quiero que pensemos un poco en esto. En su contexto histórico, los judíos, parte de ser judío era tener cuidado de las viudas. No era una cosa solo de la iglesia, era una cosa de la cultura. Los judíos eran cuidadosos con las viudas. En el contexto histórico, en el momento en que se realiza esto, ser viuda era algo bien complicado. Era casi imposible sobrevivir sin el apoyo de otros. Así que los judíos tenían la costumbre de recoger víveres, recoger dinero y repartirlo entre las viudas. Cuando estos judíos se convierten al Señor, empiezan a hacerlo dentro de la iglesia. Una forma de mostrar el amor. Ahora, hermanos, si nosotros
estudiamos cuidadosamente cómo era la iglesia que el Señor plantó aquí en Hechos 6. Bueno, en todo el libro de Hechos, perdón. Vamos a ver que una de las características sobresalientes de la iglesia era su amor. Ellos se amaban, se cuidaban. Y ese problema, bueno, realmente viene precisamente porque ellos estaban interesados en que todos fueran cuidados. Ahora dice en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la predicación que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Hay muchos ministerios que tienen que ver con mostrar el amor. Muchas formas de mostrar el amor, formas muy bonitas de mostrar el amor. El cuidado de la viuda es una forma bonita de mostrar el amor. Pero algo que la iglesia debe tener cuidado es que estos ministerios que tienen que ver con animarnos, que tienen que ver con mostrarnos el amor, no nos desvíen de la prioridad principal de la iglesia, que es la predicación de la palabra de Dios. Nosotros debemos tener ministerios que nos ayuden a cuidarnos unos a otros, animarnos unos a otros, mostrarnos el amor unos a otros. Pero debemos tener cuidado de que esos ministerios no nos desvíen de la palabra de Dios. Este ministerio, como la iglesia había crecido tanto, había empezado a dar problemas dentro de la iglesia. Por esta razón los apóstoles ven la necesidad de nombrar personas que se encarguen del ministerio. Y también Pablo, en 1 Timoteo 5, del versículo 2 en adelante, le empieza a dar dirección acerca de cómo debe ser el cuidado de las viudas. Todo ministerio en la iglesia debe tener un encargado y debe tener un reglamento. Todo ministerio en la iglesia, porque si no hay un encargado y hay un reglamento, entonces, aunque las intenciones son buenas, todo se descontrola. Y eso es lo que estaba pasando acá. Había un lindo ministerio de cuidar las viudas, pero no había un encargado y tampoco había un reglamento. Hace unos días estuve en una iglesia. Y cuando iba entrando en uno de los pasillos encontré como 4 butacas de esas que usan las personas para lustrar zapatos. Y yo realmente pensé mal y dije, qué raro esto. ¿Será que tienen algún negocio de lustrar zapatos dentro de la iglesia? Qué raro. Mi sorpresa fue que cuando salí del culto, habían unos hermanos ahí diciendo, hermano, ¿le podemos lustrar los zapatos? Y yo quedé asustado, así como, bueno, reaccioné como Pedro, la verdad fue, no puede. Pero después me quedé pensando, qué forma más linda de mostrar el amor. Ellos tenían la costumbre de lustrarse los zapatos de los hermanos, solo mostrando el amor. ¿Sabes? Hay muchas formas de mostrar el amor dentro de la iglesia. Hay muchos ministerios que ayudan a eso, a mostrar el amor. Pero es importante también tener claridad que estos ministerios que tienen que ver con animarnos, con mostrar ese amor, no nos desvíen de la prioridad que es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo manejan los apóstoles ese problema. Dice versículo 2 al versículo 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito
de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces los apóstoles dijeron: nosotros no podemos arreglar ese problema, necesitamos mantenernos en la palabra de Dios. En ese punto la iglesia, aunque era una iglesia grandísima, en ese punto, hermanos, o sea, uno piensa a veces que la iglesia de Cristo si es una iglesia pequeña, entonces es una iglesia bíblica y correcta. La iglesia en Hechos no era una iglesia pequeña. O sea, al principio los contaban. O sea, al principio decían, se convirtieron 5,000, se convirtieron 4,000. Ahora no los cuentan. Ahora solo dice, se multiplican de gran manera. Es que no hay forma de contarlos. Ahora, esta iglesia gigantesca tiene una estructura básica. ¿Quiénes hacían todo? Los apóstoles. Si había una pregunta, ¿a quién había que hacérsela? A los apóstoles. Si había un problema, ¿a quién corrían? A los apóstoles. Una estructura demasiado básica. Entonces surge la necesidad de que se levanten hombres que ayuden a los apóstoles a solucionar esos problemas para que ellos se puedan dedicar a la palabra. La claridad que los apóstoles tenían es bien importante. La iglesia necesita que la palabra de Dios sea enseñada. La iglesia de hoy sufre una escasez de la palabra de Dios. Si usted lo piensa hoy tenemos, mira, cualquier cantidad de iglesias hoy. Usted ve y uno encuentra una iglesia en cada esquina. Pero yo quiero decirte que vivimos en un tiempo en donde la palabra de Dios escasea. A pesar de que tenemos tantas iglesias, es tan raro encontrar iglesias que estén predicando, enseñando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha enfocado en otra cosa, hermanos. Porque no hemos tenido la claridad que los apóstoles tuvieron. Ellos dijeron, nosotros no nos podemos enredar en eso. Tenemos que estar en el ministerio de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos iglesias que se dedican a tener escuelas, a tener hospital, ¿verdad? A tener esto, a tener lo otro, a tener la ONG allá, a tener lo otro y no queda tiempo para la palabra de Dios. Que el Señor, hermanos, nos ayude a nosotros tener esa claridad que tenía la iglesia en Hechos. ¿Cuál es el centro del ministerio? Es la predicación de la palabra de Dios. Y por eso los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Escojan 7 varones para que ellos se encarguen de ese ministerio. Ahora, quiero que pensemos en los requisitos que los apóstoles buscaban en estas personas. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Primeramente quiero que note el énfasis que Pablo hace en que sean varones, Y bueno, una de las cosas que uno piensa es en este pasaje, o que yo pensé, la verdad es que es un trabajo de cuidar viudas, ¿verdad? De servir las mesas. Las mujeres son mucho mejores ¿verdad? En repartir, en las comunicaciones. Bueno, mejor no hagamos la lista porque nos ganan casi en todo, ¿verdad? Capaces en todo. Pero ¿por qué el Señor viene y dice que sean varones? Cuando estudiamos la historia bíblica del Génesis, nos damos cuenta de que el liderazgo de la iglesia siempre, de la iglesia y del ministerio en general, siempre estuvo en manos de varones. El Señor escogió sacerdotes para que estuvieran en el templo. El Señor escogió a 12 apóstoles varones para que
para que fundaran su iglesia. Los apóstoles enseñaron la institución de ancianos y pastores varones para que guiaran la iglesia. ¿Por qué varones? Sin duda no porque sean mejores, hermanos. No creo eso. Yo creo que es porque Dios tenía un ministerio aún más sublime para las mujeres. La iglesia solo es un reflejo de los hogares. Y Dios le dio a la madre un privilegio de poder trabajar en la vida espiritual de los niños en su hogar. La Biblia pone como requisito para todo varón su hogar. Si el hogar de este hombre no honra al Señor, él no debe estar en el ministerio. Él no debe ser líder en la iglesia. Ahora, es imposible tener un hogar que honre a Dios sin la participación de la esposa en él. Así que creo que la razón por la cual Dios le dio al hombre ese trabajo es porque Dios tenía un llamado diferente a la esposa. Y sí, las mujeres tienen un papel en la iglesia, enseñando a mujeres más jóvenes, enseñando a los niños. Pero el liderazgo de la iglesia, Dios siempre se lo ha dado a los varones como responsabilidad. Ahora vamos a ver las siguientes características. Dice que debían ser hombres llenos, debían ser hombres de buena reputación primero. Vamos a pensar en eso de buen testimonio, es la idea de buena reputación. Ellos iban a recoger víveres de la gente, ellos iban a recoger dinero de la gente para poder repartirlo con las viudas. Por lo tanto, debían de ser personas que tenían un historial limpio, ¿verdad? Así deben ser los líderes de la iglesia también. Personas que no están siendo acusadas de haber robado dinero, de haber usado mal el dinero, de haber desviado fondos. Es bien importante tener un testimonio limpio, una buena reputación. El segundo requisito para estos varones que iban a ayudar con este problema es que fueran llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa que sean llenos del Espíritu Santo? La idea es que sean gobernados por el Señor, que el Señor los controle. A veces tenemos una idea equivocada de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, como si ser lleno del Espíritu Santo sea gritar o saltar, o decir cosas bonitas o palabras extrañas. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser gobernado por el Señor, que el Espíritu Santo produzca en mi vida su fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y sabe, si hay algo complicado, hermanos, es tratar de falsificar este fruto. Tratar de falsificar este fruto es imposible. ¿Sabe por qué es imposible? Porque la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne. Cuando uno anda en la carne se manifiesta. El enojo se manifiesta. Todos los pecados de la carne no se pueden esconder. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces, alguien que tiene el fruto del Espíritu Santo es fácil de identificar. El tercer requisito es que estuviese lleno de sabiduría. Ahora vamos a pensar en esa parte de la sabiduría. La sabiduría de Dios viene del temor de Dios y del tiempo en la palabra de Dios. Ahora, la sabiduría de Dios de manera práctica tiene que ver con la santidad misma. Piensa un poco. Dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Pero el temor de Jehová es apartarse del mal. Por lo tanto, una persona sabia es una persona que se aparta del mal. Una persona que ve el mal y se aparta. Una persona que quiere vivir de una manera santa para el Señor. Esa es una persona sabia. Una persona que no quiere pecar, que quiere vivir en santidad para el Señor. Entonces, esos eran los requisitos de estos hombres.
que fueran de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En el versículo 4, para mí este versículo me ha hecho pensar mucho. Versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, escojamos a estas personas que tengan esas características. Y nosotros, le dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, ¿alguien puede dedicarse a orar y a estudiar y a enseñar la palabra todo el tiempo? ¿Será posible que alguien se pueda entregar a la oración, al estudio de la palabra y a la enseñanza de la palabra? ¿Qué piensan? Pero no sé lo que están diciendo ellos. Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Ellos entendieron cuál era el centro del ministerio. Ellos entendieron qué era lo que la iglesia realmente necesitaba. Y lo que la iglesia necesitaba es que ellos, como apóstoles, se dedicaran a la oración, se dedicaran a la meditación, se dedicaran al estudio y a la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única revelación confiable que nosotros tenemos. Lo único en lo que nosotros podemos confiar es en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es profunda porque revela los pensamientos de Dios. No podemos entenderla mientras no nos rindamos a Dios y nos despojemos de nuestros pensamientos. Ahora, eso toma tiempo. Detenerme y despojarme de mis pensamientos para tratar de entender los pensamientos de Dios. Por otro lado, hermanos, la palabra de Dios es suficiente. Lo que necesitamos para conocer a Dios, para tener una relación con Él, es la palabra de Dios. Es todo a través de la palabra de Dios. No necesitamos más que la palabra de Dios. Hay muchas personas que quieren la palabra de Dios, pero quieren otra cosa. Y andan buscando en otro lugar gozo, y andan buscando en otro lugar paz. Pero hermanos, la palabra de Dios es suficiente. ¿Sabe qué necesitamos? Más. Nosotros necesitamos más de la palabra de Dios. Y necesitamos hombres como estos apóstoles que dedicaron su vida a la oración, al estudio, a la meditación de la palabra y a la predicación también de la palabra. Por lo tanto, la tarea principal, hermanos, de un pastor, de un líder, debe ser meditar profundamente la palabra de Dios. Es su deber profundizar en ella y presentar la palabra a los hermanos de la congregación. Nada cambiará más la vida de la iglesia que la palabra de Dios y la oración. El ministerio del pastor es como un hombre que va a una mina y que está profundizando en la mina y cavando en la mina y trabajando en la mina y va a profundo, encontrando tesoros en la mina y sacándolos de la mina para llevarlos y mostrarlos a los hermanos de la congregación. Ese es el trabajo del pastor. Además de la necesidad de la palabra, también los apóstoles entendieron la necesidad de la oración. Algo muy común en la vida de los apóstoles era la oración, hermanos. La oración. Yo creo que a nosotros nos hace falta más énfasis en la oración. Pasar más tiempo en oración. Cuando la predicación está acompañada de la oración, hermanos, no es solo información, es vida. Dios obra a través de su palabra cuando nosotros oramos. Por otro lado, la Biblia dice también
que el Señor recompensa a los que le buscan. La oración, hermanos, es un acto de fe y consiste en buscar a Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, Así que si hay algo que va a traer cambios a la iglesia, crecimiento a la iglesia, es que nosotros permanezcamos en la palabra y permanezcamos también en la oración. Ahora vamos a ver versículo 5. Dice: y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Sabe? Todos estos hermanos, los 7 que escogieron, eran griegos, o sea, eran del grupo de los judíos que hablaban griego. Y eso es bien interesante, porque en la iglesia habían 2 grupos, y de pronto el grupo más grande era el de los judíos que hablaban en hebreo, pero ellos escogieron a los 7 griegos. Para mí este es un acto de amor de la iglesia, un acto de confianza en el Señor. Y lo que está diciendo la iglesia es: si los griegos piensan que nosotros no estamos cuidando de sus esposas, entonces les vamos a dar la autoridad de todo el ministerio del cuidado de las viudas a ellos, porque confiamos que ellos van a cuidar de sus viudas y las nuestras también. Creo también que para la congregación no fue complicado elegir a estos 7 hermanos, porque esas características, hermanos, son fáciles de identificar. Piénsalo acá. ¿Conoce acá dentro de la congregación ustedes hombres que tienen buen testimonio, que andan llenos del Espíritu Santo, que Dios les ha dado sabiduría, que se manifiesta en su vida? ¿Saben? No hay muchos, pero uno sabe quiénes son. Son fáciles de identificar. Qué bonito es cuando la iglesia tiene claridad cómo escoger sus autoridades. Las autoridades de la iglesia no se escogen como en el mundo, hermanos, como en el mundo. En el mundo, ¿quiénes son los que son electos? De pronto el más popular, el que habla mejor, de pronto el más guapo también, ¿no? Ese es guapo. Ellos son los líderes, el que tiene más dinero. Pero ¿cómo se eligen los hombres de Dios que van a dirigir los ministerios en la iglesia? El liderazgo en la iglesia tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el testimonio. Y hermanos, cuando la iglesia tiene claro cómo se escogen los líderes, es fácil encontrarlos. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue a ungir el nuevo rey? Él no tenía claro qué buscar en ese rey. Así que llega, ¿verdad?, a la casa de Isaí y le dice: preséntame a tus hijos. Y viene el primero, grandote, musculoso, y dice: seguro este es, ¿verdad? Y el Señor le dice: no, no es este. Y pasa, tampoco. Y el otro tampoco. Y llegan todos y no era ninguno. Y le dice Samuel: ¿tienes otro? Ay, sí, tengo uno allá. Pero allá, David estaba allá en el rebaño, seguro, teniendo el devocional, ¿verdad?, con el arpa. Y el Señor habló con Samuel y le dice: no veas su aparecer. Yo veo otras cosas, eso yo lo desecho. Yo veo el corazón. Y como iglesia nosotros debemos de tener esa madurez también a la hora de escoger nuestras autoridades y nuestros líderes. Que sean personas de buen testimonio, que tengan una vida con el Señor. Dice que los trajeron y en el versículo 6, y oraron por ellos y les impusieron las manos. Este acto de imponer las manos es un símbolo, ¿verdad?, de confianza, es un símbolo de apoyo y también es un símbolo de autoridad.
Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ten cuidado a quién le impones las manos. No te hagas partícipe de los pecados de ellos, ¿verdad? Entonces, en esto de nombrar autoridades, debemos orar mucho, buscar estas cosas y pedir la dirección del Señor. Ahora vamos a ver en el versículo 7 cuál es el resultado que viene a la iglesia de la decisión de los apóstoles de mantenerse en la palabra, de mantenerse en la oración y de delegar estos problemas a los hermanos de la iglesia, a estos líderes, a estos hombres de Dios. Vamos a ver, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mira qué bonito. Como ellos tomaron la decisión de mantener el enfoque en la palabra de Dios, lo que esto hizo fue ser de bendición para la iglesia. Dice, y crecía, no dice la iglesia, dice crecía la palabra de Dios. Crecía la palabra de Dios. Y el número de discípulos, dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ellos mantuvieron el enfoque en la palabra. Y lo que pasó es que la palabra creció y los discípulos se multiplicaron. Y dice, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No dice solo que creían, dice que obedecían a la fe. ¿Qué está pasando aquí? Dios está preparando un ejército, hermanos, acá, de discípulos, en esta iglesia. Un ejército de discípulos que iban a ser enviados por todo el mundo a llevar el evangelio. En el capítulo 7 iba a venir la persecución a la iglesia. Y todos estos discípulos que habían sido formados por ellos iban a salir. ¿Para qué? Para predicar el evangelio y para sembrar iglesias en las ciudades vecinas y aún en ciudades muy lejanas. Salieron de aquí por el trabajo apostólico, por su fidelidad en mantenerse en la oración y en la palabra. Hermanos, a veces vemos las misiones como algo bien romántico y decimos, yo quiero ser misionero en París, ¿verdad? Yo quiero ser misionero allá lejos, ¿verdad? En China, en Turquía. Pero la verdad es que las misiones comienzan en la iglesia local. Lo que vemos acá fue una explosión de la palabra de Dios en la iglesia local y una multiplicación gigantesca de los discípulos. Hermanos, si aquí en la iglesia, en Honduras, nosotros no estamos alcanzando personas para Cristo, no estamos discipulando, no estamos formando siervos del Señor, tampoco lo vamos a hacer en otro lado. Si acá en Tegucigalpa nosotros no tenemos pasión por ganar almas para Cristo, si acá en Tegucigalpa nosotros no tenemos pasión por la palabra de Dios, en otro lado no la vamos a tener tampoco. Comienza aquí. Las misiones comienzan en la iglesia, las misiones comienzan en el lugar donde estamos. Necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. Necesitamos recordar que la prioridad de la iglesia es compartir el evangelio. Para terminar, tengo algunas conclusiones que quería leerles. Mira, hermanos, en la iglesia solo hay dos grupos de personas: los que trabajan y los que critican. Cuando uno está ocupado en la obra del Señor, hermanos, cuando uno está evangelizando, discipulando, trabajando, uno no le queda tiempo para estar viendo las cosas que de pronto no salieron bien. Uno está ocupado en la obra del Señor. Entonces, asegúrese usted de estar en el grupo de las personas que trabajan en la obra del Señor, que están pensando en llevar el evangelio a otros, que están orando, que están en la palabra, que están ocupados. La organización es necesaria en la iglesia. Mira, los pastores deben dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Y necesitamos la colaboración de hermanos fieles que apoyen
con los otros ministerios que están alrededor de la predicación de la palabra. La iglesia enfocada en la palabra de Dios crecerá, pero crecerá de manera saludable. Debemos tener presente nosotros siempre cuál es la prioridad. Y la prioridad, sin duda, hermanos, es la palabra de Dios y la oración. Señor, te damos gracias por ese pasaje. Gracias porque podemos ver en ellos principios que nos dan dirección de cómo, Padre, trabajar en la iglesia. Oramos, Señor, que a nosotros nos ayudes a no desviarnos, Señor, a no confundirnos en cuanto a la misión de tu iglesia. Y tú nos dejaste aquí para ser discípulos a las naciones, para llevar tu evangelio. Que no nos desviemos, Señor. Que las cosas bonitas que hacemos, Señor, no nos aparten de lo importante que es llevar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a profundizar en ella. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Ayúdanos a dedicarnos a la oración también. Como pastores, Señor, como líderes de la iglesia. Ayúdanos a ser fieles a nuestra misión. Y levanta también en los hermanos, en la congregación, hombres fieles, Señor, que nos ayuden también a coordinar los ministerios de la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.